Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle nuevamente. Vamos a reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Voy a utilizar la versión lenguaje actual y le pido de favor que nos acompañe al Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Me voy a permitir leerlo. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca, y esto empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Vamos a hablar de algo tan precioso y tan hermoso que podemos estar viviendo en la actualidad. Hasta el día de hoy estamos viviendo un tiempo que no habíamos pasado, un tiempo que se puede decir que es una tempestad. Y vamos a referirnos al Señor Jesús y a la tempestad. Este relato de la gran tormenta aparece en 3 evangelios. En el Evangelio de Mateo, usted puede buscarlo en su casita, en el capítulo 8, a partir del versículo 23, Jesús está también con sus discípulos y narra, el autor, Mateo, narra que el Señor Jesús estaba dormido. Y los discípulos, al ver que se estaba llenando la barca de agua, vinieron y le despertaron, le quitaron, le decían: Señor Jesús, sálvanos, desesperados. Imagínense, eran pescadores. A lo mejor estaban acostumbrados a andar en las barcas, pero en ese momento se levantó una gran tempestad que ellos mismos se espantaron. ¿Cómo es posible que unas personas que están acostumbradas a estar en el mar, en esas condiciones, se asustaran? Entonces quiere decir que era un hecho no era tan usual que el agua estaba subiendo a esos niveles. En el Evangelio según Marcos, capítulo 4, 35, que leímos, dice que iban junto con esas barcas, iban más barcas. Cuando el Señor Jesús se paró, le dijo: vámonos al otro lado, crucemos al otro lado. Fueron esa barca y unas más. Y en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 22, dice también que vamos a cruzar al otro lado. Marcos y Lucas dicen que el Señor Jesús ordenó: crucemos al otro lado. El Señor nos ordena a cruzar al otro lado. Esto va a pasar. Lo que estamos viviendo en la actualidad va a pasar también. El Señor Jesús está en nuestra barca. Al momento que Él nos aceptó como sus hijos y lo tenemos en nuestro corazón como Señor y Salvador, le hicimos a Él el capitán de nuestra barca, el capitán de nuestra vida, el que lleva el mando, el que lleva el control. Es posible que en algún momento de nuestra vida cristiana, pasemos por tormentas. Tormentas en nuestra salud, tormentas en el económico, cualquier tipo de tormenta. Y usted puede gritar como los discípulos en ese momento: Maestro, ayúdanos, Señor Jesús, sálvanos. Y el Señor Jesús, que por cierto estaba dormido, estaba descansando un momento, lo despertamos con los gritos. Él se paró y dijo al viento y al mar: calma. Y a partir de ese momento hubo una gran calma, dice la palabra de Dios. Y en la reflexión de esta mañana es para decirle a usted: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y en el Evangelio de Mateo dice: ¿todavía no confían en Dios? Jesús mismo está diciendo que Él es Dios y está con nosotros. Esta palabra de ánimo es para usted y para mí. Al momento que usted entregó su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo hizo el capitán de su barca, el capitán de su vida. Él tiene el mando de su vida, Él tiene el control de nuestra vida. Él sabe y nos dice: vamos al otro lado, sigamos adelante, tenemos que cruzar al otro lado. Y al momento que Él dice eso, se tiene que obedecer, porque Él sabe lo que está haciendo. Es posible que nosotros podamos tener miedo de perecer. Es posible que nosotros podamos tener miedo de que nos ahoguemos. Pero no debemos de olvidar
que el Señor Jesús, sí, el Señor Jesús está en nuestra barca, que le hemos entregado el mando de nuestra barca, de nuestra vida, que le hemos entregado todo el control de nuestro corazón y nuestro ser. El Señor Jesús está en nuestra barca y está siempre al mando de ella. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque aún en medio de las dificultades y las tormentas podemos descansar y confiar en ti, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de llamarte Padre y de ser llamado tu Hijo. Sí, Señor, porque a ti te plació entregarme la potestad de ser tu Hijo, Señor. Por los méritos de Jesús, por la sangre derramada en esa cruz del Calvario, en favor mío, Señor. Ahora puedo llamarte Padre. Señor, que esta palabra de aliento sea para tu pueblo y para las personas que aún te van a conocer, Señor. Para toda persona, Señor, que quiera escucharla y que te quiera entregar a ti, Señor, el mando de su vida, que tú seas quien gobierne para seguir navegando en esta vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Muchas gracias.